Buen día, en esta píldora de análisis y diseño de software voy a presentar material que surgió de una clase en donde mencionaba algunos ejemplos de software de gran complejidad y manifestaba por qué en las clases de análisis y diseño se explican ejercicios que yo expresaba como mini. Los que estuvieron en la clase pues van a recordar que puse el ejemplo de aerolínea, del alquiler de canchas sintéticas, de la empresa o la organización Saico y Asimpro, de una sala de urgencias, de una sala de cirugía para una clínica, o de un inventario, o el que ya habíamos mencionado en clase del cajero electrónico, y que le colocaba el seudónimo de mini. Para una aerolínea es gigantesco, o para un alquiler de canchas sintéticas también puede ser gigantesco. Y ahí mencionaba que teníamos que escribir los contextos que explican la organización, que yéndonos a nuestro dibujo básico del ciclo de vida, en donde hay modelo de negocio, en donde hay análisis, en donde hay diseño, en donde hay programación, en donde hay evaluación o validación y donde hay transición, soporte y mantenimiento, es muy importante en el modelado de negocio ir entendiéndolo. Y les expresaba que era mini porque en clase se les va a entregar pequeños análisis a los que ustedes les tienen que hacer pequeños diseños. Y colocaba el ejemplo del cajero en donde habíamos hecho el código del robot, que calcula la cantidad de billetes, que algunos ya hicieron, o manifestaba que íbamos a hacer como ejercicio el de cuentas bancarias solo para consignar y retirar. Y les expresaba que en ese análisis y diseño, que es el corazón de la asignatura, es el corazón de estas píldoras, es donde nos vamos a concentrar. Y les decía que teníamos que arrancar ese análisis por ir definiendo poco a poco los requerimientos. Y en el ejemplo nos surgía el requerimiento 1 y el requerimiento 2, el de gestionar consignaciones y el de gestionar retiros. Y como el problema era mini, así de pequeñito, pero en la vida real es gigantesco, colocábamos algunas excepciones. Por ejemplo, que no se pudiera retirar si no hay saldo suficiente, o que no se cobren los retiros, o que no haya login, o que el cliente pueda elegir si quiere una cuenta corriente o una cuenta de ahorro. Y que la diferencia era que en la cuenta de ahorro se abona un porcentaje de intereses al saldo, y dijimos que por ahora ese porcentaje iba a ser el 2%. Hicimos un diseño como este, que tiene que ver con lo que hemos mencionado, que es el corazón de este semestre, porque hicimos el diagrama de casos de uso, espero ya hayan visto la píldora, donde hicimos pequeños diagramas de actividades para consignar y para retirar, y donde diseñamos dos vistas de usuario. Una primera vista de usuario en donde el cliente escoge si quiere cuenta corriente y con qué porcentaje es, y una segunda vista de usuario en donde el cliente elige si quiere consignar y cuánto valor va a consignar. Y hacíamos el ejemplo: si yo escojo que quiero una cuenta de ahorro con una tasa de interés al 2%, si escojo una cuenta corriente debería ser 0%. Decíamos que ese primer requerimiento, esa primera funcionalidad del software, no estaba entre los requerimientos y nos dábamos cuenta entonces que al software en el que habíamos definido solo dos requerimientos le podría faltar un tercer requerimiento, que fuera el requerimiento de asignar tipo de cuenta y asignar tasa de interés. Y simulamos que si era cuenta corriente no debería ocultar
la tasa y si era cuenta de ahorro debería pedirla. Cuando le doy enviar y se cumple este requerimiento, paso a tener la posibilidad de decir si quiero consignar o retirar, que era el caso de uso 1 y el caso de uso 2, expresados acá en los requerimientos. Si yo decía que era consignar 100 pesos, el software debería preguntarme aquí que hizo una consignación de 100 y quedaron 100. Si yo decía ahora que quería retirar, iba a retirar 50, era un retiro y de 50 y me quedaban 50 y así sucesivamente iba mostrando la estructura del software. Por lo tanto, cuando yo consignaba, digitaba la cantidad, se actualizaba el saldo y se presentaba el registro, que era un nuevo requerimiento que no habíamos tenido en cuenta acá. Y si yo decía que retirar, pues restaba el saldo y presentaba el registro. O sea que el requerimiento 1 y el requerimiento 2 requieren la funcionalidad de presentar el registro. Y ahí empezamos a darnos cuenta que aquí faltaban cosas y aquí faltaban cosas. Yo había quedado de tarea de presentarles en esa clase el código, pero solo a manera de funcionalidad. Todavía no vamos a aprender a programar porque esta no es la materia. Y les decía una frase que me gusta. Se puede quedar bien de alguna que otra manera, pero puede quedar mal de infinitas maneras. Entonces aquí hay un ejemplo muy parecido al de la solución, en donde se crea la cuenta, arranca con 100, y en donde se le dice si quiero la cuenta corriente o la cuenta de ahorros. En este caso voy a escoger la corriente, digo que sí, voy a consignar 100, entonces en este caso voy a iniciar una cuenta con 100, voy a decir que quiero una cuenta de ahorro y quiero continuar la operación. Entonces si quiero continuar la operación voy a consignar y digo que es de 100, por lo tanto me quedan 200 en la cuenta. O podría también entrar a hacerla de esta manera, ya con formularios. Y quiero 100, no consigné en la de ahorros, consigné en la corriente, me va sacando el histórico. Supongamos que voy a retirar 20, quedan 80 y me va mostrando el histórico. O supongamos que ahora quiero una de ahorros, por ejemplo con 100, le abona intereses, o quiero retirar 23 de la cuenta de ahorros, me va mostrando si el movimiento lo hice en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros. Se parece un poco a mi diagrama. Tipo de cuenta, la tasa no la estoy pidiendo, los radio button de consignar o retirar los hice con botones, y el histórico ahí me lo está presentando, ese sí se parece más. Y además puse los saldos, pero no quiero que lo entiendan, quiero que vean la coherencia que hay del código con los diagramas. Se generan los datos, se construyen los objetos, eso no está en el diagrama, pero luego se indica el valor del movimiento y se llama el método depositar o se llama el método retirar. Y el método consignar o depositar lo que hace es sumarle el balance del valor, y el método retirar lo que hace es revisar el retiro. Ahí es donde viene la prueba de la que hablábamos. Voy a continuar la operación. En mi cuenta de ahorros tengo 77 y yo voy a retirar 80. Por lo tanto, no me hace la operación porque valida que no tenga el saldo. Si yo le digo que quiero retirar 70, ahí sí me hace la operación y el saldo me lo envía a 7.86. Yo hice la operación aquí del balance según el retiro, o puedo hacer la validación acá al momento de hacer el retiro, en donde comparo los valores. Que debería venir a mi diagrama a estructurar o a volver coherente mi diagrama. Aquí me falta entonces el diagrama del programa principal, y el programa principal inicia
con el software pidiéndole al usuario los saldos de las cuentas, pidiendo los saldos. Con esos saldos se actualizan, se crea la cuenta, se crean las cuentas y empieza un proceso de preguntar la cuenta que se desea, el valor que se desea, el movimiento que se desea, de pedir el movimiento, de pedirle al valor, pedir el movimiento, de pedir el valor y de digitar el movimiento, de dar clic en el movimiento para realizar para consignar o retirar, o sea, para llamar a este método o a este método y presentarle los valores y pedir la opción, pedir nuevamente el valor. Si se fijan, el software nunca termina, al menos hasta donde está programado. Para que termine yo debería darle salir. Vamos a ir en las siguientes clases revisando un poco el código cuando ustedes vayan avanzando en programación. Aquí hay unas cosas nuevas para todos, pero en clase con calma las vamos revisando. Muchas gracias.